Bueno, bienvenidos, buenos días. Este es el tutorial que se va a hacer sobre química orgánica. En este caso vamos a hablar de reactividad, continuando con lo que se vio en el anterior tutorial, que era sobre reactividad, donde se habló sobre electrófilos y nucleófilos. Bueno, entonces para comenzar, vamos a tener como orden de contenido, vamos a hablar del tipo de reacciones orgánicas, algo de mecanismos y pues vamos a mirar que estos mecanismos influyen en el tipo de reactivos y mecanismos de ruptura de enlace. Entonces, las reacciones en orgánica podemos clasificarlas generalmente en 4 categorías, pero vamos a incluir otras 2 más, que también son, vienen como de la parte inorgánica y podríamos hablar de oxidación-reducción. Entonces, para empezar, tenemos que las 4 reacciones que podemos utilizar dentro de la orgánica es la de sustitución, ¿sí? La de sustitución, pues, ¿de qué trata? En este caso, tenemos que una molécula tiene una parte que es negativa y la otra positiva. En este caso, es el cloro es parcialmente negativo, por ser más electronegativo, con respecto al carbono, que va a ser más positivo. Entonces, la sustitución se va a dar en la parte del cloro, que es negativo, por un OH, tal cual aparece en esta reacción. Entonces, la sustitución es reemplazar dentro de la molécula un átomo por un grupo funcional u otro átomo. Esa es la parte de la sustitución. Tenemos después otra reacción que es la adición. La adición y la eliminación están relacionadas. ¿Por qué? Si miramos acá con estas dos reacciones que tengo acá, este que es reactivo aquí en esta, que es el etileno, viene a ser producto en la otra, es decir, la adición es siempre sobre dobles enlaces, es decir, puedo hablar de adición de tipo carbono-carbono o carbono doble enlace oxígeno, es decir, se rompe un doble enlace para generar la adición. Igualmente, la eliminación es al revés, es a partir de un enlace sencillo generar un enlace doble, es decir, que esas reacciones son, la una es la inversa de la otra. La adición es para romper un doble enlace, la eliminación es para generar un doble enlace. Ese doble enlace puede ser carbono-carbono o carbono-oxígeno. Ahorita vamos a ilustrar eso. Y hay otro tipo de reacciones que son ya de radicales libres. Los radicales libres se generan por calor o por radiación ultravioleta y esos radicales reaccionan indistintamente con todas las moléculas. Por eso los radicales libres son tan dañinos para nosotros porque se generan por radiación ultravioleta, por la radiación solar. Entonces los radicales libres pueden tener reacciones que no son controlables, es decir, son desproporcionadas. No se sabe en qué punto puede parar una reacción de estas. Entonces ya tenemos 4 reacciones aquí descritas: sustitución, adición, eliminación y radicales libres. Vamos a ilustrar cada una de ellas. ¿Listo? Tenemos acá entonces reacciones de sustitución. Podemos localizar cuál átomo o grupo funcional es sustituido dentro de una molécula dependiendo de esa parcialidad de carga que tenga. En este caso, lo negativo, que es el cianuro en la primera, va a sustituir el bromo, es decir,
que el cianuro va a ocupar el espacio de el bromo, ¿sí? Quedando entonces el bromuro de sodio y el grupo nitrilo dentro de esta molécula. También tenemos aquí una sustitución donde el agua, en este caso, posee un OH, que va a ser el que reemplace al bromo, ¿sí? La sustitución aquí es sobre un carbono secundario, aquí es sobre un carbono primario. Y la última es una sustitución donde el OH se va a reemplazar por el cloro. Es decir, si miramos bien esto en detalle, es que una carga negativa es sustituida por otra carga negativa, bien sea un átomo o un segmento de molécula, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que el parcialmente negativo es el bromo, igual que acá, y aquí el parcialmente negativo va a ser el OH. El OH entonces se sustituye por el cloro, dejando un haluro de alquilo. Aquí generamos un alcohol y aquí un nitrilo. Bien, esas son de sustitución, es decir, cambio un átomo por otro átomo o por un grupo funcional. Aquí los grupos funcionales que se cambiaron entonces son el ciano, el OH y el átomo de cloro. Estos son los grupos sustituyentes en esa molécula. Es decir, se pueden cambiar entre sí los negativos por los negativos o parcialmente negativos por algo más negativo. Tenemos las reacciones de adición. Estas son sobre dobles enlaces. Es decir, en el doble enlace se rompe para adicionar la molécula que yo necesito en este momento. Entonces, el mecanismo es siempre del negativo, busca la parte más positiva de la molécula en la cual se va a adicionar. Como esta molécula es equivalente, ambos átomos son iguales, entonces no importa si el cloro se adiciona sobre el primer carbono o el segundo. Es decir, el doble enlace, perdón, el enlace doble, en este caso, es el que se va a romper para poder adicionar la molécula de ácido clorhídrico. Tenemos otra que es una adición de hidrógeno, es decir, el doble enlace pasa a ser enlace sencillo y tenemos dos hidrógenos nuevos dentro de esta molécula. Esto sería una reducción, pero también es una hidrogenación. Tenemos también esta molécula en la cual hay un peróxido que es este. El grupo peróxido, como su nombre lo dice, tiene un exceso de oxígeno. Ese exceso de oxígeno, uno de estos oxígenos es el que va a entrar a ocupar este enlace doble. Ese es el oxígeno que tenemos acá en este producto. Esto es un epóxido. Los epóxidos son utilizados en producción de resinas y polímeros. Entonces la molécula original del doble enlace, pues, se pierde el doble enlace y queda el oxígeno allí entre esos dos enlaces. Aquí es hidrógeno, aquí es oxígeno. En la molécula de arriba, las dos de arriba, son hidrogenaciones. Hidrogenación, y en esta de abajo es oxidación. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la adición. Lo contrario que la eliminación es que a partir de otra molécula que reaccione con un grupo o átomo dentro de la molécula, permita que se genere un doble enlace. En este caso, la molécula, el cloro es el que va a salir y con ese cloro va a salir también
un átomo de hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno de cualquiera de estos carbonos, porque al fin y al cabo son equivalentes. Un hidrógeno de esos sale, y entonces tenemos que el sodio reacciona con el cloro, que es el grupo que sale, y el etanoato, este ion que tenemos acá, va a quedarse con el hidrógeno que sale también de la molécula. Las eliminaciones son complejas, tienen dos tipos de mecanismos, pero nosotros no vamos a ahondar en esos mecanismos, solamente a pensar que hay una base y un ácido que generan entre sí un doble enlace. El carácter de esto es básico, donde está el sodio, y el carácter del cloro, pues no es que digamos que sea ácido, sino que ese átomo sale por efecto de la base que tengo acá. Tenemos otra reacción que es de eliminación, que es para generar alquenos por empleando ácidos fuertes. En este caso podemos emplear sulfúrico. Hay otras reacciones que emplean el fosfórico. Y el átomo que sale acá, o la molécula que sale, es el OH. Ese OH sale en forma de agua, ¿sí? Es decir, aquí la eliminación es entre un hidrógeno de uno de estos átomos de carbono y el OH para dar agua, ¿sí? Esa es la forma entonces de obtener un alqueno. Aquí tenemos otra reacción en la cual se ilustra también eliminación, pero esta eliminación que ahí tiene dos productos. En este caso, los productos, aunque no están allí ilustrados, serían el bromo. A ver, el bromo es un grupo saliente de acuerdo al doble enlace que tengo acá. Y tengo esta otra molécula como grupo saliente. Entre esas dos tengo productos como son el HBr y también produce el CO2. ¿Sí? Es decir, esta reacción de eliminación, que es más compleja, genera dos productos diferentes. El bromo con el hidrógeno y el CO2 de la parte de abajo de esta molécula. No es fácil plantear este tipo de mecanismos porque pues, es de varias etapas. Por último, tenemos estas reacciones de radicales libres. Radical libre se genera por luz o por calor y el rompimiento del enlace es homolítico. ¿Qué quiere decir? Que los electrones se reparten entre los dos átomos en los cuales se rompe el enlace. Por ejemplo, yo puedo colocar cloro con luz ultravioleta y voy a obtener un radical cloro. Voy a obtener no uno, sino dos. ¿Sí? Puedo tener algo que conocemos comúnmente como agua oxigenada. ¿Sí? Que sería un peróxido de hidrógeno, el cual genera radicales libres de tipo, puede ser OH o puede ser oxígeno radicalario. ¿Sí? Es una reacción para generar radicales de oxígeno. Yo tendría que decir que aquí tengo dos moléculas de esta para generar dos de estos. Bien. Entonces, estas son reacciones que producen radicales libres que a su vez pueden reaccionar con otras moléculas rompiendo enlaces sencillos o enlaces dobles. Y la reacción termina es cuando dos radicales finalmente forman una sola molécula. Este tipo de reacciones es muy típico en polímeros. Ejemplo acá es el cloro con un alcano. Ese cloro genera el radical, como se ilustró aquí arriba, y ese radical, este cloro radical, es el que va a reaccionar
sacando un hidrógeno de esta estructura. Al sacar ese hidrógeno, genero yo un radical que va a reaccionar con el otro cloro, que al fin y al cabo tengo dos por reacción. Entonces aquí está especificado que la reacción puede ser por calor o por luz. Luz en este caso la representamos como H-nu, que es radiación, en este caso de alta energía. Podemos decir que es radiación ultravioleta o hay veces que la luz visible es suficiente. Bueno, entonces, teniendo esas reacciones, tenemos otras dos que son oxidación y reducción. El grado de oxidación me va a producir un aumento del número de oxígenos y un aumento del número de enlaces dobles. ¿Sí? Pueden ver que la molécula acá es un alcano, después pasa a ser un alcohol, de alcohol pasa a ser aquí una acetona, puede ser aldehído o acetona, y después pasa a ser un ácido. Y de ácido pasa a CO2, que viene a ser el máximo de oxidación de un carbono. Pero también tenemos, por otro lado, lo que es la reducción, que va en sentido opuesto. La reducción es disminuir el número de enlaces dobles o triples y aumentar la cantidad de hidrógenos. Entonces, en la oxidación aumentamos cantidad de oxígeno, ¿sí? Mientras que en la reducción lo que hacemos es aumentar cantidad de hidrógeno, ¿sí? Entonces, eso ilustra reacciones de oxidación, reducción dentro de la química orgánica. Vamos a mirar un par de ejemplos. Aquí tenemos lo que llamaríamos redox en orgánica. Entonces, un alcohol, a ver, el alcohol se oxida para producir un aldehído. Y el aldehído a su vez se oxida para producir un ácido carboxílico. Si yo tomo la reacción en sentido inverso, sería que el ácido carboxílico se reduce a aldehído y el aldehído se reduce a alcohol. ¿Qué pasa si yo reduzco un alcohol? Pues ya sería un alcano, que quitaría el OH. En los compuestos nitrogenados, entonces, una amina, si se oxida, produce una imina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un doble enlace. El alcano, por oxidación, produce un alqueno y viceversa. Un alqueno, por reducción, es decir, yo hidrogeno, el doble enlace, produzco un alcano. Bien. Estas reacciones entonces se consideran oxidación-reducción. Aquí se colocan como equilibrios porque se pueden desplazar para la izquierda o la derecha, dependiendo pues qué es lo que yo busque con el tipo de reacción en concreto. Aquí tenemos otras dos reacciones donde se indica que la oxidación proviene por un óxido de cromo, por ejemplo, o puede prevenir por un permanganato, ¿sí? El ion permanganato también es un oxidante. El cromo, entonces, pasa de el mayor número de oxidación a menor número de oxidación. El cromo aquí es más 6, perdón, y pasa a ser más 4. Es decir, que el cromo se reduce y el otro se oxida. Se oxida entonces el alcohol en este caso. Este es un alcohol que pasa a ser una acetona. ¿Sí? Entonces ese es el proceso de oxidación por el ácido crómico. Y tenemos la reducción de una acetona
que pasa a ser alcohol, es decir, el proceso inverso. Esta es una reducción de cetona a alcohol. ¿Sí? Eso se logra mediante este borohidruro de sodio. También existe el borohidruro de litio. Los borohidruros, o sea, la especie borohidruro es de 4 hidrógenos. Esos hidrógenos son los que proveen la reducción de los dobles enlaces. Borohidruro de sodio y borohidruro de litio. Distinto a proveer hidrógeno para una reducción por adición. Bueno, entonces un mecanismo de reacción que tiene en consecuencia con las reacciones orgánicas, y es que donde existan dobles enlaces, existen electrones, y el movimiento siempre es donde existen cargas negativas hacia las positivas. Es decir, un mecanismo de reacción siempre va a buscar que la carga negativa se desplace hacia donde está la carga positiva. No se coloca al revés, es decir, no es de lo positivo a lo negativo, no. La carga se desplaza a donde hay deficiencia de electrones. En este caso, el doble enlace tiene electrones que van a desplazarse hacia un electrófilo. Este es un electrófilo. ¿Sí? Electrófilo es este es electrófilo y este es un nucleófilo. Bueno, hay otro, entonces, ese es cuando en un doble enlace se desplaza hacia una carga positiva. El carbono más sustituido es el que va a quedar como positivo. Recordemos que los carbonos positivos, el más estable es el terciario, le sigue el secundario y ahí el primario. En este caso, un nucleófilo posee un par libre, puede ser un grupo, por ejemplo, un grupo nitrogenado, ¿sí? Un grupo nitrogenado posee un par libre, se va a desplazar hacia este, o puede ser un grupo H, que también posee un par libre, y se va a desplazar hacia el carbono positivo. Entonces, de lo negativo hacia lo positivo. Entonces, tendríamos aquí en este caso, estas dos etapas me indican que yo tengo un alqueno que reacciona con una molécula que es del tipo NU, que es el que va a quedar con los electrones E. ¿Sí? El NU o nucleófilo posee los electrones y el E más va a ser el electrófilo. Entonces la reacción acá es del negativo hacia el positivo. Es la forma de representar los mecanismos. Cuando se desplaza toda la carga, la flecha es completa. Pero, por ejemplo, cuando teníamos ahora una especie de, para generar radical libre, se desplaza es media flecha. Eso indica que cada átomo o cada especie posee un electrón. Entonces, cuando el mecanismo es de desplazamiento completo de una carga, es una flecha completa, pero cuando el mecanismo es desplazar solo un electrón, o rompimiento homolítico, entonces tengo yo que se representa con media flecha. Bueno, entonces, esos son los ejemplos que dan cuenta del mecanismo. Aquí tenemos entonces cómo se ilustran los mecanismos desde ese punto de vista. Tendremos la primera, entonces la carga negativa es un OH. Ese OH pues va a buscar un hidrógeno positivo. Esta reacción me va a dar lo que es una molécula de agua. En esta de acá, veamos que el nitrógeno va a buscar el sitio positivo de esta molécula, es decir, el carbono. Este va a ser parcialmente positivo, este es parcialmente negativo. Los productos S
que el nitrógeno se queda con el carbono y allí donde está el carbono, que queda el nitrógeno, un hidrógeno, y se genera también HCl. ¿Sí? El HCl es el que va a salir como el otro producto de reacción. En el siguiente, pues ya tengo una especie que es positiva, entonces es más fácil que el OH llegue allí. Voy a tener el OH pegado a esta especie más un hidrógeno positivo. Es decir, el hidrógeno es el que va a salir para reemplazar la carga. ¿Sí? Aquí tenemos un mecanismo y el mecanismo, los mecanismos siempre tienen unos intermedios. ¿Sí? Esto, por ejemplo, viene a ser un intermedio, esta última parte que colocamos acá. Pero como tal, el mecanismo tiene un intermedio. Ese intermedio está aquí entre esta parte, que llamaríamos el estrado de transición, o sea, por donde va a pasar la reacción. Ese intermedio es una interacción donde se forma y se destruye un enlace a la vez, es decir, qué enlace se destruye y qué enlace se forma. Aquí como es una adición, entonces vemos que el cloro tiene dos posibilidades para colocarse. Puede ser en el primer carbono o en el segundo, que es este de acá. Pero el carbono más positivo va a ser el del medio, el más estable, que es el que está colocado acá. Entonces, el cloro va a atacar justamente ese carbono para formar la molécula final. ¿Sí? El otro hidrógeno va a quedar en esta parte que está acá. Este es el hidrógeno que estaba con el cloro. ¿Sí? Entonces el hidrógeno fue el primero que entró dentro de ese mecanismo de reacción. Aquí tenemos otras dos representaciones de mecanismo. Y es una adición. Resulta que el cloruro de aluminio, que realmente su fórmula es AL, AlCl3, admite un cloro de una molécula que es esta molécula, dando como producto un anión, que es el tetracloruro de aluminio, y un catión, que es esta idea acá de la molécula. El doble enlace del benceno, los dobles enlaces buscan las cargas positivas. Y después el hidrógeno, un hidrógeno de estos, es el que sale de la molécula nuevamente para formar el doble enlace. Entonces este estado es un estado intermedio. Este es el estado de transición de esta reacción. Se ilustra aquí abajo igualmente una reacción entre un alqueno y un aldehído. Esto es un enol, realmente, porque proviene de un alcohol y un alqueno. ¿Sí? El intermedio es este que hay acá. Entonces, el doble enlace ataca al positivo. Aquí en este caso diríamos que el parcialmente positivo va a ser el carbono, parcialmente negativo, y este es positivo. Entonces, en la carga positiva es donde va a llegar los electrones del doble enlace. Y después, obviamente, vuelve y se forma el enlace doble, supliendo la carga que tiene la molécula original.
¿sí? Esta era negativa, termina siendo negativa con una adición. Este mecanismo es de adición y este de acá también es de adición. Veamos entonces ya reacciones en las cuales se pregunta qué tipo de reacción es y cómo se clasifica. En este caso, vamos a clasificar esta reacción. ¿Qué vemos de diferente entre la molécula original y la final? Entonces miremos que el grupo, aquí tengo un grupo que es un alqueno y en la molécula final no aparece ya ese alqueno. ¿Cómo clasificaríamos esta reacción? ¿Alguna idea? Pueden escribir en el chat. Bueno, están muy callados. Esta reacción es de adición, ¿sí? Es decir, se rompe un enlace doble para generar un enlace sencillo. Y se está adicionando además un grupo OH. Sería de adición. La siguiente reacción es la acetilcoenzima como anión. Y hay un grupo en esta molécula que es el OH. Y aquí queda el acetil-CoA donde está el OH. Esta reacción sería entonces de, ¿cómo la llamamos? Sustitución. Y en la última tenemos que es la opuesta a la reacción número 1, o sea, esta de adición. Esta, como es la opuesta, es decir, paso de enlace sencillo a un enlace doble. Entonces voy a hablar de eliminación. Eliminación. Bueno, entonces veamos ya, esas son clasificación de reacciones. Aquí hay que indicar es cuáles serían los productos de reacción. Entonces, este OH, que es negativo, viene a sustituir lo que sea parcialmente negativo en esta molécula. En este caso, parcialmente negativo el cloro, parcialmente positivo el carbono. Luego el OH va a desplazar el cloro. Y aquí OH. A ver, ¿quién me dice qué producto será de esta siguiente? Entonces aquí esta reacción miramos que tiene luz, es decir, UV, y bromo. Voy a generar radicales bromo. El bromo como radical, entonces va a reaccionar, puede ser con este carbono, con este. Cualquiera de ellos puede reaccionar con él.
Eso estoy colocando. ¿Dónde puede ir el bromo finalmente? Entonces busco el carbono más sustituido y sobre ese voy a decir que voy a obtener el radical más estable. Al ser más estable es donde puedo terminar la reacción con el bromo. En este caso, además las reacciones con radicales son desproporcionadas, es decir, yo puedo colocar más de un producto, no necesariamente es este que está acá. ¿Sí? Puedo tener también otro tipo de molécula al ser desproporcionada. Yo puedo colocar el bromo en otra posición. ¿Sí? Esta de acá es muy simple. ¿Quién me puede dar idea de qué resulta de esa reacción de un alqueno con HBr? Ninguno dice nada. Entonces, el bromo va a ocupar el carbono que sea más estable como catión. En este caso sería el del medio. El bromo va en esta posición y el hidrógeno va en la otra. Por último, es una reducción. Es decir, que el doble enlace se pierde. Esta es una reducción diferente esta es una reducción por hidrogenación. Listo. Y tenemos acá también cuáles serían los productos de esto. El primero es un OH, una base, y esa base pues va a reemplazar un hidrógeno que puede estar en este carbono o en este carbono. Es decir, esta base va a sacar un hidrógeno de allí y el agua va a ocupar esa posición en vez del hidrógeno, es decir, como OH. Tendríamos entonces que el OH puede estar en esta posición. Bien. O en el otro, en el carbono, en este primer carbono también puede estar, antes del carbonilo, puede estar el OH. La segunda es una reducción. Recuerden que dijimos que el borohidruro tiene exceso de hidrógenos. Y voy a hidrogenar el doble enlace generando un alcohol. Esta reacción es simple, es solamente formar una sal, cloruro de zinc, esto es inorgánica, para producir hidrógeno. Y esta reacción de abajo es más compleja. ¿Por qué compleja? Porque el oxígeno como ion va a actuar sobre el carbono donde está el cloro, el cual va a salir. Entonces la negativa queda sobre el bromo y esto genera un ciclo por reacción consigo mismo de la molécula. En esta, el tipo de ejemplo es cuáles serían los reactivos para producir este tipo de producto, valga la redundancia. Entonces vemos aquí por el color que yo tengo el HBr como un reactivo y quitando eso queda un alqueno. ¿Sí?
Estamos haciendo la... Voy a señalar en la siguiente. Aquí entra el bromo, ¿sí? Entonces el bromo proviene de esta que está, de esa molécula que está aquí. Ese es el mismo bromo que tengo yo en esto. Entonces yo puedo decir que mi molécula original es, ya el bromo está acá. Entonces necesitamos, es la molécula base que es esta. ¿Sí? Un alqueno para generar el bromuro. Yo puedo decir que puedo adicionar el HBr también. En este caso, o un medio ácido, voy a hacer lo mismo. La siguiente es al revés. Esta molécula que tengo de origen con la base genera el alqueno. Es decir, la una produce el haluro y la otra genera el alqueno. Bueno, entonces quedan estas dos últimas reacciones que son de, esta es de adición y la otra es de sustitución. Como es de adición, es un alqueno, que ya lo miramos ahora en el anterior. ¿Sí? El alqueno se destruye el doble enlace, queda el bromo. Y en esta, todo este ion que tengo acá, reemplaza la parte negativa de la otra. ¿Cuál es la parte negativa? El bromo, ¿sí? Entonces queda la molécula como, voy a representarla completamente. C6 es un aromático, CH2, pero ahí coloco yo el OCH3 más el Br menos. Es decir, este pedacito es el C6H5 CH2. Entonces, de esa forma, esta es de reacción de adición, la primera de arriba, y esta es de sustitución. Si uno identifica el tipo de reacción, voy a devolverme. Si uno identifica el tipo de reacción, es más fácil ubicar qué es lo que tiene que hacer sobre la molécula. Esta primera, entonces, era sustitución. Esta segunda era adición, pero en este caso sería una reducción por adición de hidrógeno. La siguiente, la última, es una ciclación, pero a su vez es una eliminación. ¿Por qué? Porque estoy sacando el bromo de la molécula. Esta es una adición, la primera. La segunda también es una adición. Y la última es lo contrario, una eliminación. Bien. Aquí tenemos estas que acabamos de hacer. Esta es una adición y la sustitución. Es decir, si uno entra a clasificar la reacción, puede dar cuenta del producto que puede obtener. Tengo estas dos últimas.
Entonces podemos ver que aquí tengo una carga que es negativa parcialmente para el cloro, ¿sí? Y lo que es negativo dentro del NaOH es esta parte que estoy señalando acá. Entonces, voy a sustituir el cloro por el OH, ¿sí? Y genero NaCl, es decir, el OH se queda en la molécula y sale el cloro con el sodio. En la siguiente, ¿qué voy a obtener? Esta es una reacción que no es completa, es decir, la vamos a dejar en un punto y es, en parte, es eliminación. ¿Qué vamos a eliminar? El OH. La carga positiva va a quedar en este. Este enlace se rompe, es el de acá. Voy a obtener agua. Entonces, la primera es de sustitución. Y la segunda, como está acá abajo, es de eliminación, aunque todavía no está completa. Entonces, de esta forma, uno puede proponer productos o puede indicar reactivos para reacciones simples en química orgánica. Eso sería la forma de hacerlo. Esta pues ya es más factible de indicar qué tipo de reacción sería la primera. Una reacción donde tengo bromo y un alcano. Cuando yo tengo un halógeno y un alcano, la reacción es por radical libre. Es decir, que puedo obtener, por ejemplo, CH3, CH2, Br más HBr. Es por radical libre. Y la de abajo es, veamos que aquí hay hidrógeno y un alqueno. Entonces sería una hidrogenación. Es una reducción como tal. Es una reducción o adición. Cuando yo paso de doble enlace a enlace sencillo, hablo de adición. En este caso es una reducción por hidrógeno. Bueno, entonces, eso sería lo que ilustran todos esos mecanismos, esas reacciones que son sustitución, adición, eliminación y radicales libres. También caben lo que es oxidación y reducción. Espero pues que hayan tomado notas de algunas cosas de estas que les pueda servir para las Olimpiadas. Agradezco mucho la atención y muchas gracias. Tengan una buena tarde.